Saludos amigos, que tengan un día bonito hoy. Les deseo lo mejor les deseo. Eh, Vamos a ver hoy algunas reacciones. Vamos a ver el resumen de la síntesis de colesterol hoy. Vamos a ver algunas cosas que son importantes para tu salud, algunas cosas que necesitas saber, que son básicas. La vamos a explicar eh, con base bioquímica. Con base bioquímica. Bueno, sin más preámbulos, que no hay tiempo que perder en esta vida. ¡Upa! ¡Upado! Bueno, vamos a empezar. Bueno, aquí, a manera introductoria, el colesterol lo van a sintetizar casi todas las células del cuerpo humano, ya lo hemos dicho, y se va a sintetizar en el retículo endoplasmático liso y en el citoplasma por una serie de enzimas. Vamos a ver el resumen aquí y después que veamos el resumen de la síntesis de colesterol, vamos a hacer algunas definiciones y vamos a dar algunos datos importantes que tienen que ver con tu bienestar, con tu salud. Bueno, aquí el colesterol se forma a través de la unión de dos acetil-CoA mediante un acetato activado. Hemos explicado ya que la acetil-CoA estaba formada por cisteína, por adenina difosfato y por la vitamina B5, el ácido pantoténico. Súper bello esa explicación que ya hemos visto. Entonces, estas dos uniones, estas dos acetil-CoA, se iba a convertir en acetil-CoA a través de la enzima acetil-CoA acetiltransferasa o la llamada enzima tiolasa, que iba a actuar, por supuesto, en esta reacción química. Una vez formado el acetato acetil-CoA, a través de otra enzima llamada 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA, sintetasa, que va a estar en el citosol de la célula, y vamos a formar entonces la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA. Recordando que aquí en esta reacción química se le añade, se va a añadir un acetil-CoA para reaccionar junto con la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA sintetasa para actuar en el acetoacetil-CoA y obtener 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA. Entonces, después viene otra enzima llamada 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa a reducir la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA y convertirla en mevalonato. Recuerden que aquí en esta reacción del acetato acetil-CoA lo que hacía era sintetizarse porque se añadía otra molécula de acetil-CoA. Sin embargo, aquí ahora lo que va a hacer es reducirse porque va a captar los electrones y los protones que vienen del NAC, del NAC. El NAC, derivado que forma parte de... El NAC es una molécula energética que se forma en el ciclo de Krebs, una molécula energética. Y recordamos que con la ayuda del triptófano íbamos a formar niacina. Y entonces, junto con el ácido nicotínico y la nicotinamida, íbamos a formar esta molécula del NAC. Una molécula energética muy importante para el metabolismo celular. Entonces aquí entran dos NAC con sus dos protones y a actuar juntamente con la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa del retículo endoplasmático liso, que sería este que está aquí, y actuando sobre la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA y obtenemos mevalonato.
Hay un dato curioso aquí. A veces los médicos indican estatinas para las personas que tienen colesterol alto para inhibir esta enzima y de esta manera bajar los niveles de colesterol en sangre. Mm, eh, lo más recomendable que hay es no usar estatinas porque producen reacciones adversas como mialgias. Claro, si yo estoy inhibiendo la producción de colesterol a la larga, el colesterol se necesita para las membranas musculares. Entonces se producen dolores musculares, reacciones adversas desagradables. Lo mejor que hay para reducir el colesterol es dejar de comer excesos de carbohidratos o azúcares industriales, grasas de animales y consumo de carne. Reduciendo todo esto podemos bajar el colesterol de manera natural. Bueno, ya una vez que tengamos formado el mevalonato, entonces va a haber una fosforilación aquí porque vamos a utilizar el ATP y mediante la enzima mevalonato quinasa. Se usa la quinasa cuando hay ATP, siempre, recuerden, todas las reacciones lo explicamos. Van a actuar sobre el mevalonato para producir unidades isopreno activados, que son moléculas ensambladas, son ensamblajes de 6 moléculas de pirofosfato de isopentanilo, de isopentanilo. Entonces, ya una vez que tenemos las unidades de isopreno activado, entonces utilizamos otra enzima llamada escualenosintasa para formar escualenosintasa, que va a actuar en las unidades de isopreno activado para formar escualeno. El escualeno es una molécula de 30 carbonos, va a ser lineal y ramificada, pero necesitamos convertirlas en anillos, por lo tanto, se necesita una ciclación. Cuando hay moléculas que son lineales y ramificadas, se necesitan convertirse en anillos y entonces aquí, aquí en este paso es donde se va a ciclar esta molécula de escualeno de 30 carbonos para convertir. La ciclación es el cierre lineal ramificado para formar anillos. Y en esta reacción se pierden dos enlaces, pi, y se forman dos nuevos enlaces. Este resultado es el que le vamos a llamar ciclación. Bueno, una vez que se ha ciclado la molécula de escualeno, se convierte en el anoterol, por supuesto ya con sus 4 anillos de los núcleos esteroideos, que ya van siendo precursores de nuestro colesterol. Y entonces, finalmente, después de una serie de 19 o 20 reacciones, obtenemos el colesterol. Entonces, para llegar a formar todas estas reacciones químicas, aquí en el citosol y en la membrana retículo endoplasmático liso, para formar nuestro colesterol, nosotros necesitamos activar a todas estas cascadas enzimáticas para formar el colesterol. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando baja el colesterol en el citoplasma, cuando baja el colesterol en las membranas del retículo plasmático liso, de forma indirecta a través del citoplasma, mediante avisos del receptor de lipoproteína de baja densidad, que son las que llevan el colesterol, los excesos de colesterol malos hacia los tejidos y cuando es en exceso pueden dañar, por supuesto, nuestros vasos sanguíneos y entonces por la activación de estas vías, entonces disminuye el colesterol y se activa el gen de insulina activada llamado INSIC y entonces el INSIC, este gen de insulina activado, activa a las REP, que es un complejo de proteínas 1 y 2 que tiene que ver con la estimulación de esteroles. Pero también esta proteína 1 y 2, llamadas CAP, que también es otra proteína estimulante, de las REP,
es estimulante de estas proteínas regulatorias, proteína 1 y 2. Entonces se va a activar también para estimular también a las REP. O sea, de manera tal que el gen de insulina activado activa las REP y el SCAP también activa las REP. Luego se separa la INSIC y las CAP y las REP van al complejo del Golgi, donde están un grupo de proteasas esperándolas allí, donde la van a escindir o a separar. Estas proteasas van a ser del tipo S1P, S2P, o sea, en otras palabras, proteínas que van a actuar en el sitio 1 y proteínas que van a actuar en el sitio 2, escindiendo a estas proteínas una vez que quede sola las REP, que quede sola, entonces va a pasar a través de los poros del núcleo a el núcleo de la célula, y cuando llegue al núcleo de la célula, de inmediato la va a estar esperando una estimulante de esteroides también genética, la cual, llamadas REP, la cual se va a unir a las REP. Recuerden que las REP, esta viene del citoplasma, que de estas tres fue la única que llegó a entrar al núcleo, y la pueden seguir aquí por la flecha azul. Llegó el complejo de Golgi, allí se escindió, ahí entró hacia el núcleo, el azul, y después esta proteína que tiene que ver con la regulación de esteroles se une con la estimulante de la genética de los esteroles. Al unirse estas dos, estimulan la transcripción y de inmediato forman el ARN mensajero con el código genético que lleva la información de formar colesterol, salen por los poros del núcleo eh, y van a realizar entonces la traducción aquí en, en el tanto en el citoplasma como en el retículo endoplasmático liso, para formar el colesterol que la célula necesita. Eh, entonces, es importante destacar que se va a formar a partir de la acetil-CoA, y la acetil-CoA proviene de tanto de los carbohidratos como de las grasas, como de los carbohidratos, como de las proteínas. Entonces, si me preguntas a mí o le preguntas a un científico que estudie todas estas reacciones químicas, si yo consumo carne, eh, ¿puedo fabricar colesterol? La respuesta es sí. Si yo consumo carbohidratos, azúcares, ¿puedo fabricar colesterol? La respuesta es sí. Cuando lo comes en exceso, por supuesto, eh, puedes llegar a fabricar mucho colesterol, porque vas a estimular a la insulina para que te fabrique colesterol, ácidos grasos, triglicéridos, y todo esto te puede subir en sangre. ¿Cuál es el consejo sano? Bueno, no comas, bueno, si es por mí, yo te aconsejo que nunca comas carne y nunca comas grasa animal. ¿Ve? Y el azúcar, trata de comer lo menos posible azúcar. Ajá. Porque al final puede aumentar los triglicéridos, te puede aumentar el colesterol. Es cierto, porque te lo estoy explicando aquí qué ocurre. Porque todo el consumo de todas estas cosas aumentan la insulina, y la insulina ya vimos que genéticamente induce a la síntesis de grasa, a la síntesis de proteína, y si no me equivoco también a la síntesis de proteína, por supuesto a la síntesis de colesterol y todas estas cosas. Bueno, un consejo sano que te podemos dar es que no abuses de los antibióticos, porque, por ejemplo, tú comes colesterol en la dieta, pero aparte que lo comes en la dieta, que desgraciadamente se come a través de- del consumo de grasas animales y del consumo de carne, llegas a la dieta,
ese colesterol llega al estómago, después va al intestino. Entonces, ese colesterol necesita esas grasas, muchas grasas esas que bien complicadas, necesitan degradarse. Y entonces también vemos que a través del hígado el colesterol se convierte en ácido y sales biliares, pero también pasan colesteroles enteros hacia la vesícula biliar y de ahí al conducto colédoco y de ahí al duodeno, y entonces se emulsifican a veces y se absorbe ahí muchas veces parte de ese colesterol, parte de esas grasas se absorben hacia las células intestinales y, y entonces ahí en kilomicrones son transportados luego por la linfa y luego van al hígado. Entonces, pero parte del colesterol que llega de la bilis pasa al intestino y allí hay bacterias que lo degradan en esteroides neutros llamado coprostanol o colestanol y después son expulsados en las heces fecales. ¿Qué pasa si tú usas demasiado antibiótico? Que puedes matar las bacterias que degradan este colesterol y entonces aumentarían en el intestino y como son solubles en solventes orgánicos, pueden absorberse nuevamente del intestino en la sangre y pueden aumentar en sangre y al aumentar en sangre pueden subirte el colesterol y los triglicéridos y pueden causarte daño en las arterias. El problema es que el colesterol, como se mantiene a niveles estables en la célula, es cuando tú no lo, no lo consumes por la dieta animal y se lo dejas a cargo de la célula, que la célula va a producir el colesterol necesario que ella necesita para sus funciones vitales y para la función de hormonas y hormonas que ella necesita. Porque él tiene un sistema de regulación que cuando está bajo en la célula se desencadenan todos estos factores que explicamos aquí que aumentan la producción de colesterol y restablecen la cantidad de colesterol que tú necesitas para la célula. Y cuando ya se ha acumulado demasiado, se inhiben, este sistema de regulación se inhibe, inhibiéndose la enzima hidroxi 3-metilglutaril CoA reductasa porque baja los niveles de insulina y entonces se detiene la fabricación de colesterol. Y de esta manera, cuando tú se lo dejas a cargo del cuerpo, nunca se produce daño de las arterias, nunca se produce en exceso ni nada. A esto se le llama colesterol bueno porque no hace daño. Pero ya el colesterol malo, cuando aumenta tanto en la síntesis aquí como en la dieta animal, se convierte en colesterol malo sencillamente por la sencilla razón de que los excesos siempre son peligrosos para la salud del ser humano. Entonces, ¿cuál es la función que tiene el colesterol en nuestro cuerpo? Bueno, recordemos que son lípidos hidrofóbicos porque van hidrofóbicos porque cuando miramos la estructura del colesterol, por ejemplo, va a estar formado por una cabeza polar que es hidrofílica, va a estar formada por el fenantreno, que son estos tres grupos de anillo de 6 carbono, de 14 carbono y 10 hidrógeno, formado por fenilo y antraceno, ¿ve? Estos tres anillos llamados A, B y C, y está formado por anillos de ciclopentano. Recuerden que estos son hidrocarburos saturados, son policíclicos. En este caso, el anillo de ciclopentano es un hidrocarburo saturado. Recordemos que cuando es saturado es porque tienen enlaces químicos simples de carbono, ¿ve? Con sus hidrógenos. Por eso que son saturados, son enlaces simples. Aquí en el carbono 17 tenemos una cadena alifática cuya longitud y presencia de metilos, esos metilos son estos, determina la estructura de esta sustancia. Estas cadenas alifáticas, estas cadenas aquí hasta aquí, van a ser apolar, y si es apolar va a ser hidrofóbica.
es hidrofóbica, con una molaridad de 10 a la menos 8 molar. Por eso que se transporta en lipoproteína, porque no son solubles en el plasma, no son solubles en agua, generalmente estas moléculas. Solamente va a tener una parte polar chiquita aquí. Polar es cuando se separan las cargas eléctricas en la misma molécula. Entonces, esta es una molécula de colesterol que forma parte de las membranas y ayuda a formar las bases lipídicas. Ahí va a ser una de las funciones principales del colesterol, que va a luchar contra bacterias, contra virus, porque van a tener parte hidrófoba y ahí van a intervenir en las señalizaciones celulares, etcétera. El colesterol también va a ser precursor de la vitamina D. Recordemos del 3,5 de hidroxicolecalciferol, todas esas cosas. Todo esto lo forma la estructura. Esta estructura de que está aquí, de fenantreno, va a formar parte de todos los esteroides del cuerpo, incluyendo en la glándula suprarrenal los corticosteroides que forman el cortisol. Entonces quiere decir que el colesterol es importante para formar precursor de la vitamina D, precursor de las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Por eso se le llama también a todo esto, por eso que es un esterol, ¿ves? Por eso que es un esterol. Y se le va a llamar también, ¿cómo es la palabrita? Gonano. Gonano, porque va a formar parte de la hormona de la masculina y femenina, tanto de las gónadas masculinas como femeninas. Y se le llama esterano porque, bueno, porque es un esterol. También se le puede llamar esterano al colesterol. Es un esterol porque es un esterol porque, bueno, porque tiene 27 carbonos, cerca de 27 o 29 carbonos y su estructura química deriva del ciclopentano, ya lo dijimos, aquí está el ciclopentano más el fenantreno per hidro, por hidrofenantreno, porque el fenantreno es está aquí, ¿ve? Hasta aquí, así se le va a llamar. También, este esterol también va a estar en la molécula 17, en el carbono 17, perdón, va a estar formado por tres anillos, o sea, formado por tres anillos hexagonales. Estos tres anillos son hexagonales porque tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Este en el carbono 3, 1, 2, 3, carbono 3 tiene un OH. El fenantreno tiene, fenantreno tiene 14 carbonos hasta aquí, 14 carbonos. Y este anillo de ciclopentano tiene 5, es pentano porque pen viene de 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ahí. Sin embargo, en el carbono 17, que sería este, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A partir de aquí está la cadena alifática, a partir del carbono 17, cadena alifática. ¿Ven? Apolar siempre, acuérdense, apolar. Hidrofóbica. Apolar. Y entonces, este grupo alcohol, ya lo hemos dicho. Ahora, ¿qué queremos destacar? Algo importante que queremos destacar que no se nos puede olvidar. El colesterol es susceptible a ataques de radicales libres, de átomos libres en el organismo humano. Y esto puede ser que estas moléculas o convierta sus hexágonos en otro tipo de molécula, o puede ser que, en otras palabras, se puede ranciar. Al ranciarse se hace más peligroso y más inflamatorio en el cuerpo humano. Por eso que es importante, por ejemplo, si usted come pan, trate de que no tenga bromo. A veces le echan bromo al pan y ese bromo puede atacar sobre todo al fenantreno. ¿A qué parte? Al anillo del medio. Al fenantreno aquí, bueno, andar. Y entonces la reacción de fenantreno por ejemplo, de benceno, la reacción, por ejemplo, del benceno. El benceno cuando reacciona
cuando reacciona el benceno con el cloro, puede formar clorobenceno más ácido clorhídrico. Entonces, cuando reacciona el benceno más el bromo, puede formar bromobenceno más ácido bromónico. Y cuando hay citratos igual, quiere decir que si usted come mucha carne con ácido nítrico, es peligroso porque son, mm, y pueden atacar, sobre todo este anillo que es susceptible. Si come mucho bromo, puede atacar aquí. Si el agua tiene mucho cloro, puede atacar aquí. No es que el agua no tenga cloro potable, puede tener cloro, pero estamos hablando de los excesos. Si al pan se le echa bromo, también puede ser peligroso, no solamente para aquí, sino para la glándula tiroidea. Entonces lo que hay que buscar es todos esos radicales libres que andan por ahí, tratar de disminuirlo haciendo ejercicio físico y comiendo alimentos sanos y no alimentos tipo chatarra. Entonces, estas moléculas de fenantreno es venenosa porque pertenece a los ciclos aromáticos, ya porque pueden acidificarse, ya lo dijimos. Cuando se usa el benceno con más el cloro, puede formar ácidos. Y los ácidos, cuando se forman demasiado en el cuerpo, pueden favorecer muchas veces estas moléculas de lipoproteína de baja densidad pueden llevar colesterol dentro de las células, incluso y si lo llevan dañado pueden acidificar el interior de la célula y favorecer el desarrollo favorecer errores en la genética, en la transcripción y pueden ocasionar mutaciones y pueden formar cáncer. Por eso es que los hidrocarburos policíclicos son cancerígenos. Los aromáticos son porque están formados por estos tres anillos fusionados. Ahora, importante, él cuando se aísla es como si fuera un líquido incoloro, inflamable y de aroma dulce. En la industria alimentaria se usan mucho los aromáticos para endulzar y usted está incorporando a veces demasiados carbohidratos dulces y aromáticos policíclicos que pueden acidificarse después, como hemos explicado, y producir cáncer, producir obesidad y producirle daño a las arterias, al corazón, celulitis, sobre todo en las mujeres, valvulitis, varicoceles, pueden provocar obesidad, pueden provocar infarto del miocardio, del corazón. El benceno es componente natural. ¿Ustedes ven el benceno aquí? Bueno, el cuerpo humano fabrica este veneno. Sin embargo, cuando lo tiene en su estructura de forma intacta, ejerciendo funciones importantes dentro de la célula, llega a ser la vida de la célula y la protección de la célula. Sin embargo, cuando usted tiene exceso de colesterol de origen animal o come exceso de carne, forma demasiados radicales libres que pueden autoatacar, producir enfermedades autoinmunes y puede llegar a ser peligroso para la salud. Entonces, normalmente ustedes ven este benceno aquí, este benceno mismo, así como ustedes lo ven, también está presente en el petróleo y en la gasolina y está presente en el humo del cigarro. Ahora usted dice, bueno, ¿y por qué está presente en el petróleo? Recordemos que el petróleo es composición de los seres vivos muchas veces y que se han sepultado bajo la tierra, se han descompuesto y lógico, que los seres vivos nosotros estamos formados por benceno y por fenantreno, es lógico que el petróleo tenga también esta sustancia. Y los que fuman saben que están fumando cáncer, futuro cáncer. Es peligroso también porque todo lo que es el cigarro, todo lo que es las chatarras, las comidas chatarras, pueden interactuar con estas moléculas, no solamente con estas, sino con otras moléculas del cuerpo que son susceptibles porque ellas tienen aquí en su interior
de estos tres anillos, el más reactivo es este, porque tiene dos moléculas unidas, estas dos moléculas aquí de carbono, pero hay flujo de electrones aquí, por lo tanto, hacen al fenantreno altamente electrofílico por los electrones que circulan ahí y pueden ser, estos carbonos unen estos dos bencenos aquí fuertemente unidos, y entonces ya dijimos que al ser altamente electrofílicos pueden ser oxidables y pueden ser reducibles. Pueden ser oxidables y reducibles porque en las reacciones pericíclicas me refiero por sus bordes, eh, eh, pueden, hacer reacciones, pueden ocurrir reacciones pericíclicas de ciclo-adición en sus dienos, conjugados, ¿ve? En sus dienos conjugados, y esto puede hacerse a través de compuestos insaturados llamados dienofílicos porque van a tener amor por los dienos de este fenantreno, y el resultado va a ser que se van a formar derivados de sustancias de este ciclohexano. Ciclohexano porque es cíclico y tiene ese carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mírenlo aquí de forma más resumida. Sus dos átomos van a unir fuertemente a estos bencenos, y el del medio va a ser el más susceptible a estos ataques. Muchas de estas reacciones fueron estudiadas por Diels Alder. Fueron dos científicos que ganaron el premio Nobel. Y entonces, cuando ocurren estas reacciones y estos ataques, pueden ocurrir reacciones de tipo cis-trans. Trans es cuando se transforman estas moléculas naturales del cuerpo y llegan entonces a transformarse en otro tipo de reacciones que llegan a ser peligrosas para la salud. Y esto es lo mismo que va a ocurrir cuando se someten a altas temperaturas los aceites vegetales. Pero vamos a acordar que los aceites vegetales en su estado natural son altamente saludables y altamente beneficiosos. En cambio, las grasas animales de origen animal, que son altamente complejas, tienen, por su facilidad a ranciarse, tienen, son mucho más, son altamente peligrosas para la salud del ser humano. Entonces, ¿qué otra cosa queremos ver aquí, amigo, que te interese, que sea importante? Eh, entonces, sí, ya Ujú. Bueno, esto es lo más importante que yo quería que tú supieras de aquí, que personas que son vegetarianas, que no consumen colesterol de origen animal, nunca padecen de infartos del corazón, nunca padecen de infartos cerebrales, nunca padecen de obesidad, nunca padecen de hígado graso, nunca padecen de artritis, nunca padecen de enfermedades reumatoideas, enfermedades autoinmunes. Claro, al alterar todas estas sustancias pueden formar enfermedades autoinmunes porque son ataques fáciles, porque están alterando eh, las membranas celulares, lo alteran todo. Al alterar las moléculas, alteran las membranas celulares, entonces son atacadas por las células de defensa del cuerpo humano porque no van a reconocer a la célula como tal y sufren enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, es recomendable siempre evitar el consumo de carne, el consumo de grasas animales, siempre porque estamos dando la explicación de por qué hay que evitar estos tipos de alimentos que no pertenecen al cuerpo, que vienen con información de origen animal y que son moléculas fabricadas por genética animal y no por genética humana. Y cuando nosotros fabricamos nuestros alimentos por genética vegetal, nuestra célula se forman menos radicales libres, y nuestra célula será mucho más saludable, nuestro cuerpo será mucho más saludable, nuestras arterias serán mucho más saludables,
Y ya dijimos ya que en los estudios que se han hecho en grupos de personas que llevan una dieta vegetariana sin consumo de carne, sin consumo de grasas de tipo animales, no padecen de ningún tipo de enfermedades de las que padecen de las que padecen las personas que viven en países industrializados que llevan una dieta de consumo chatarra. Bueno, amigos, creo que ya con esto vamos a ir terminando por aquí. En la clase que viene vamos a hablar un poquito de las lipoproteínas que transportan el colesterol, tanto de las proteínas de muy baja densidad que transportan los triglicéridos, la lipoproteína de baja densidad que transportan el colesterol. Vamos a hablar de las lipoproteínas de alta densidad y vamos a ver por qué son beneficiosas, por qué otras no llegan a ser tan beneficiosas. Entonces, que tengas un excelente día y te deseo muchísimas, pero muchísimas bendiciones.